¿Qué tal? Bienvenido. Un ¿Cómo gusto está? recibirte. Bueno, bien, buenos días, muchas gracias por invitarme. Buen día. Uno observa lo que ha sido la historia de los médicos y de la medicina del Uruguay, el libro de Barrán y todo eso. Ha habido distintos momentos de la medicina en la sociedad, ¿no? Sí, lo que pasa es que el médico fue cambiando su rol en la sociedad, claro. ¿no? En una época el médico era una especie de integrante de la familia, un ser a consultar hasta por hechos no médicos, y lo que decía el médico era incontrastable, ¿no? Por suerte la ciencia... Y no había dos opiniones, ahí la familia no pedía dos opiniones. por supuesto, si el médico lo decía, eso es... Pero por suerte la ciencia fue aportando elementos más objetivos y eso hizo que, además, la información, la gente empezara a tener más información y empezara a preguntar por qué y cómo y dónde. Y el médico tuvo que empezar a tener argumentos y convencer a los pacientes. Y entonces cambió su rol y, como yo le digo a mis pacientes, yo soy un asesor. O sea, yo le brindo la información que tengo con mi mejor voluntad, mi mejor saber y entender, pero el que toma la decisión es el paciente, y así debe ser, ¿no? ¿Cómo te cae cuando los pacientes buscan una segunda opinión? No, yo mismo la estimulo. En pacientes graves o con patologías importantes, siempre la estimulo, siempre les digo dos cosas. Primero, cuidado que usted es vulnerable cuando está enfermo, porque mucha gente se va a acercar para intentar aprovechar de su situación de vulnerabilidad y darle consejos de pronto que persiguen solamente un fin económico. Y segundo, siempre les ofrezco una segunda opinión y les pido que me dejen orientarlos hacia profesionales que estén capacitados para darles una buena segunda opinión, incluso mejor que la mía. A veces son hasta opuestas las opiniones o las recomendaciones de dos médicos. Pero claro, porque en medicina nada es absoluto, o casi nada. Entonces, yo por ejemplo soy cirujano, y para abordar una misma patología de pronto hay más de una terapéutica. Y uno va a la bibliografía a buscar evidencia científica y hay evidencia científica de los dos tipos y muy sólida. Y son temas de discusión en los congresos durante muchos años y a eso vamos, a discutir, a cambiar opinión, experiencia. Y uno tiene que transmitirle eso al paciente, ¿no? Que en esto no está laudado, que puede haber una segunda opinión o un segundo camino y hay que decírselo. Sí, ahí a veces la decisión en el paciente es complicada porque puede haber el tema de cirugías, no sé, en pacientes añosos. Un médico puede decir que vale la pena, por ejemplo, una operación, otro que dice que no, etcétera. Y depositarle esa responsabilidad al paciente es complicado. Claro, pero por eso tenemos Entiendo que la tiene que tomar él, ¿no? Pero no, eso es indudable. Pero por eso tenemos que lograr un asesoramiento realmente eficiente. O sea, las personas que tengan más conocimiento del tema, que den su asesoramiento y a la larga decide el paciente. Y decide el paciente, aunque sea añoso, y no la familia. O sea, yo respeto mucho la opinión de los hijos, de los cónyuges, pero es el paciente y su vida la que está en cuestión. Y por lo tanto debe ser así. Y realmente es muy interesante ver cómo a veces, tengo varios casos, pues yo me dedico mucho a temas oncológicos y tengo varios casos de pacientes muy añosos que dicen, no, doctor, yo me voy a operar. Y los hijos, pero mamá, pero papá, yo me voy a operar porque es el camino que veo que es útil. Y yo respeto la voluntad del paciente, ¿no? Y doctor, ¿y Google? Bueno, el doctor Google, ¿no? Hay estudios Ese que... es bravo, ¿eh? Es bravo, pero lo que pasa es que nosotros tenemos que evolucionar y tenemos que entender que las condiciones cambian y tenemos que adaptarnos y no podemos ponernos, enfrentarnos. Si el paciente viene con citas de internet, ¿ah? Uno tiene que tratar de hacerles entender las circunstancias en que son creadas esas documentaciones. No siempre todo lo que está publicado tiene el aval científico y el respaldo académico adecuado. ¿Y qué trata de transmitirlo? Nunca pelearse con el enfermo, porque ahí es cuando se establecen los problemas. Entonces, cuando el paciente viene con un planteo diferente es cuando viene la segunda opinión. Entonces, uno tiene que decir, bueno, mire, me parece muy bien que usted haga esta consulta. ¿Qué le parece si consultamos a otro colega que esté en el área? Recuerdo un hospital español que comenzó a hacer una campaña para que estimular a los pacientes para que en realidad buscaran en Google. Simplemente le daba los sitios en los cuales buscar. Claro. O sea, busque en internet, perfectamente, lo aceptamos. Pero mire, los confiables son, y le da una lista de 20. Claro.
¿no? El problema es que muchas veces el paciente, porque no tiene la formación académica, no logra entender lo que está escrito. Sí, claro. Y solo entiende partes y a veces es muy difícil Pasa que traducir. también la vulnerabilidad de la que usted hablaba, también la desesperación muchas veces Pero por por buscar lo que quiere escuchar. Claro. Por supuesto. O siempre te dice lo peor. No. Siempre te dice lo peor. Claro, También. pero lo que uno tiene que ser ahí inteligente es decir, mire, yo no me opongo a que usted tenga otras conductas terapéuticas alternativas, etcétera, pero vamos a conversarlo siempre. Usted dígame lo que quiere hacer y trate de no deje de lo que yo le estoy indicando, o sea, hágalo como algo complementario. Y eso al paciente le gusta cuando ve que su médico no se cierra a una sola opción. Se terminó aquello de que el médico es aquella caricatura de Quino, que donde ponen al médico como un superhéroe. No. Doctor Valia, Eso no funciona. ya conocimos la noticia de que en la última semana varias mutualistas han suspendido intervenciones quirúrgicas por la falta de un fármaco. ¿Pueden contarnos de qué se trata este fármaco y por qué está faltando? Bueno, el motivo, tengo entendido, no oficial, que es un incendio en una fábrica productora en la Argentina. El fármaco que está faltando es la neostigmina, que es un fármaco que se usa al terminar el acto anestésico. O sea, cuando el paciente se va a recibir un procedimiento quirúrgico, en muchos casos, fundamentalmente procedimientos que requieren relajación muscular, se usa un fármaco que es el atracurio, que lo que logra es la relajación muscular, entre otras del diafragma, o sea, por eso hay que darle una respiración asistida y todo eso durante la operación. El atracurio de por sí, si uno esperara el tiempo, solo el organismo lo va eliminando, pero se correría el riesgo que después hubiera una recurarización y el paciente tuviera dificultad respiratoria. Entonces lo que se hace es se indica la neostigmina. Es la que te despierta, digamos. No la que la despierta, la que le devuelve el tono muscular. Hay cosas que se producen por el solo hecho de suspender los fármacos, o sea, usted suspende los gases anestésicos y ya el paciente empieza a despertarse, pero la relajación muscular se ayuda con el neostigmina. Entonces, este fármaco es el que está faltando y obviamente agarró a los prestadores con diferentes grados de stock y de acuerdo a eso han tenido que tomar sus precauciones para racionalizar, ¿no? Además, esto se da en el medio de una regularización de todo el tema de las cirugías, ¿no? De los eventos. Exactamente, o sea, ¿Cómo estamos se está dando eso? No, se está dando lentamente porque en realidad apenas estaríamos llegando al volumen operatorio prepandémico. O sea, si nosotros consideramos que en marzo de 2020 había un colectivo de pacientes, una población esperando cirugías, entre marzo de 2020 y ahora, estos 2 años, esa cifra aumentó en varias decenas de miles. Si nosotros volvemos a operar al mismo ritmo operatorio que en marzo de 2020, esa cifra se va a mantener, no vamos a poder abatir porque siguen surgiendo casos nuevos que se acumulan con los existentes. Entonces habría que hacer un esfuerzo importante para poder recuperar y atender esas listas de espera. ¿Eso forma parte de la estrategia para normalizar No, o recuperar por lo menos? No está establecido desde el punto de vista oficial. No ha habido ninguna indicación a los prestadores de salud que tienen que hacerlo. Por ejemplo, sé que hizo un proyecto y estableció en el Instituto de Traumatología, o sea, el Instituto de Traumatología, un centro quirúrgico para atender cirugía corriente atrasada. Y eso está funcionando y tengo entendido está funcionando bien. O sea que eso es un anexo a lo que viene eso surgiendo. sirve para recuperar, Claro. pero no hay así medidas claras en los demás prestadores en ese sentido, ¿no? ¿Y las que se están suspendiendo ahora quedarán al final de la fila o cuánto tiempo habrá que esperar? No, en general se respeta, o sea, si usted estaba para esta semana y se tuvo que suspender su cirugía X, seguramente la van a poner primero, después. Pasa que todas las coordinaciones llevan una planificación por varios aspectos. Primero porque el paciente tiene que prepararse para la cirugía, arreglar problemas familiares, laborales, incluso todavía se sigue haciendo el aislamiento de los 5 días para evitar que el paciente ingrese portador de COVID, el hisopado. Entonces, todo eso no se puede hacer de un día para el otro, no es que te llamo y operamos mañana. Pero en la planificación seguramente esos pacientes van a ser considerados, ¿no? ¿Y cómo está el tema COVID justamente? Porque a veces nos da la sensación como que ya bajó todo y uno se sigue enterando que gente cercana, conocida,
está enferma de COVID, que suspendo una reunión, me contagié. Sí, se dejó de contar. Sí, además. Se dejó de... No se dejó de contar, se informa de otra manera. Se dejó de... Se informa de otra manera. Creo que después de la variante Omicron en el mundo cambió la situación, ¿no? O sea, hubo una población muy importante que fue inmunizada por contraer la enfermedad. Eso sumado a nuestro altísimo nivel de vacunación ha llevado a que estemos bastante protegidos. Esta variante y la vacunación, lo que estamos viendo son casos mucho más leves, con disminución importantísima de la cantidad de pacientes que ingresan a CTI, y eso es un buen dato. Y bueno, enfermedades epidémicas vamos a tener siempre. Ahora hay que compararlas con otras, ¿no? ¿Cuáles son los niveles de influenza? Y bueno, creo que en este momento se está transformando en una enfermedad estacional y bueno, hay que seguir vacunando, hay que seguir teniendo las precauciones, no hay que bajar los brazos, pero evidentemente la parte más difícil aparentemente pasó. Sí, mira hacia atrás en los últimos 2 años, desde el sector salud, por las experiencias personales o desde el sindicato, ¿cuál es la reflexión que le queda de bueno, quizá una primera respuesta a la población excelente en cuanto a cuidarse, que fue una respuesta de los uruguayos, el famoso quédate en casa y cuídate. La libertad responsable. Sí, que tuvo también sus efectos adversos, porque dentro del quédate en casa los pacientes dejaron de concurrir a los médicos y ahora estamos viendo los casos que no fueron atendidos por no haber estado en contacto con el médico. Segundo, un plan de vacunación que fue hecho de acuerdo a lo que se pudo en su momento, me da la impresión, a las vacunas que se consiguieron y a las pero que se hizo con muy buen empuje y que la respuesta de la población fue muy buena y eso ha sido beneficioso. Igual hemos tenido una cifra de casos que si los analizamos poblacionalmente con otros países de la región y del mundo, ha sido muy alta, tanto los casos positivos como la mortalidad. Pero bueno, eso es una realidad del mundo. Nosotros llevamos más de 100 años en una pandemia, no estábamos preparados para afrontar una situación sanitaria de este tipo. ¿El sistema de salud cómo respondió? Estuvimos quizás al borde del famoso tema de la saturación, pero nunca se llegó, o sea, no se colapsó el sistema de CTI. Bueno, que era pero hubo esfuerzos muy importantes para incrementar el número de camas de CTI, claro. Y eso hizo que no se saturara. Estuvimos ahí. Por eso, parte de la estrategia fue esa, ¿no? Estuvimos al borde. También tuvimos que en algún momento tomar medidas muy importantes de saber que había pacientes que no se podían tratar porque la situación ya era crítica y esos enfermos no ingresaban a CTI. Pero creo que no es todavía el momento para sacar conclusiones, que el tiempo va a permitir y hay que hacer estudios académicos para ver realmente cómo fue el resultado. Pero, doctor, ¿se eligió entonces? ¿Se llegó a elegir a esta persona no vale la pena meterlo en CTI? Y había pacientes críticos que directamente no ocupaban camas CTI. Pero no se eligió a vos y a vos no. No es que se eligiera, es que a veces ante una situación, un paciente con muchísima enfermedad previa, que además se contraía la enfermedad, era tan rápida la evolución que no tenía sentido utilizar una cama de CTI de repente postergando a otro que estaba en otras condiciones. Pero no, en la elección no se puede decir, ¿no? No, porque sí, se acuerda. No, en su momento, otros países lo manejaron, Italia. No, por supuesto España, que sí, por supuesto que sí. Nosotros en medicina siempre estamos haciendo un triage en todas las patologías. ¿Qué quiere decir eso? Que ante una situación adversa importante, por ejemplo, una catástrofe, cae un avión, hay un equipo de triage de emergentólogos que van viendo a los pacientes y los van calificando. Los que no van a poder ser recuperables, a veces dejan su lugar a otro que está grave, pero que puede tener chance de sobrevivir, y de acuerdo a los recursos sanitarios. Nadie está preparado para una emergencia como la que tuvimos nosotros, ni el Uruguay ni el mundo, porque vemos Europa, vemos Estados Unidos y las cifras son escandalosas, ¿no? Vamos al tema convenio. El Tribunal de lo Contencioso Administrativo falló finalmente a favor del
del sindicato anestésico quirúrgico en aquella famosa polémica con el Sindicato Médico del Uruguay, si estaban ustedes representados por el SMU ante las autoridades del Ministerio de Trabajo, la negociación colectiva, etcétera, etcétera. Fue una polémica muy dura, pero finalmente en lo contencioso se falló a favor de ustedes. Sí, creo que ya ahora esa polémica ya no existe. Entonces, ¿cómo queda el tablero? El Tribunal de lo Contencioso Administrativo derogó 3 convenios que se hicieron entre ACE y el Sindicato Médico del Uruguay, entendiendo como ilegítimo que nos hubieran dejado de lado y no nos hubieran convocado, dando por tierra aquello de que el sindicato más numeroso es el más representativo. Eso no es así. De ninguna manera se puede dejar a los interesados de lado porque no sean el sindicato más numeroso, porque esa situación se da en muchos órdenes laborales, ¿no? A veces una rama de determinada área, de repente los trabajadores de la televisión no son los más numerosos, pero no está bien que todos los trabajadores de la prensa decidan por los trabajadores de la televisión. Es una cosa de orden, pero en su momento, por razones más políticas que de otro motivo, fuimos dejados de lado. El sindicato anestésico quirúrgico no pudo plantear lo que pensaba, porque se dijo que nosotros no queríamos los cargos de alta dedicación, los compromisos con las instituciones, y eso no es así. Nosotros lo que veíamos que estos cargos eran malos, estaban mal diseñados, no estaban diseñados para la actividad anestésico-quirúrgica, y por eso presentamos el recurso en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo en las 3 especialidades que se había convenido, que eran anestesia, ginecología y cirugía general, y después de todo obviamente, argumentación jurídica, ACE defendió su posición, apoyada por el sindicato médico, que fue llamado también como actor para que diera su posición. El tribunal entendió que esto no estaba bien, y entonces esos cargos no existen más, no tienen apoyo jurídico, y ahora hay que negociar. ¿Y cómo se va a hacer eso? Bueno, el fallo culmina diciendo que se debe establecer un órgano bipartito de negociación entre ACE y nosotros, para buscar una salida que a priori obviamente no se puede adelantar. Nosotros hemos reclamado en ACE la convocatoria de esta comisión, todavía no se ha producido, tenemos la esperanza que eso pase, pero pasan los meses y no se ha producido, porque no puede ser que los colegas que están trabajando en esos cargos, que fueron llamados en forma abierta y legal, a raíz de un procedimiento incorrecto, pero totalmente legal, sean perjudicados, ni tampoco la población a que asisten. Entonces tiene que buscarse una fórmula para rediseñar estas funciones. Yo creo que se va a encontrar una fórmula que haga que sean más eficientes, o sea que con el mismo dotación salarial y carga horaria se puede hacer muchas más cosas, mucho mejores, que beneficien a la parte de los sanitarios, ¿no? A partir de ahora, entonces, sacando estos eventos puntuales, a partir de ahora, entonces, una mesa de negociación va a tener 4 partes, los empleadores, el sindicato médico, el anestésico quirúrgico y eventualmente el Estado. Es decir, ¿cómo queda una mesa colectiva? ¿Cómo se forma? Hay que separar bien la parte pública de la privada. Esto es para la parte de ACE. Exclusivamente. En ACE va a ser una bipartita, ACE y nosotros. Bien. Porque lo dice el TCA, que somos nosotros los interlocutores para solucionar este tema. En los consejos salariales se sigue manteniendo el criterio del gremio más representativo. Tanto es así que en salud la representación de los trabajadores está en manos de la FUS, por ser el gremio más representativo. Más representativo no, más numeroso, claro, porque eso, no es representativo. Claro. Como alterno va el SMU por ser el gremio médico más numeroso. De hecho, los convenios se hacen en 2 ramas, una rama de médicos y otros de no médicos, porque son diferentes los temas y no tiene sentido sentarse todos simultáneamente alrededor de la mesa. Ya en la última ronda nosotros logramos sentarnos en la mesa, a pesar de que seguía siendo el SMU el que tiene la posibilidad de firmar, de tomar la decisión. Pero participamos, planteamos nuestras intenciones y algunas cosas conseguimos y otras no. En el futuro seguramente vamos a negociar por separado el Sindicato Anestesia Quirúrgica del Sindicato Médico del Uruguay, porque
O sea, cada vez más hay elementos que indican que somos nosotros los que representamos a los anestesiólogos quirúrgicos, ¿no? Doctor, antes de cerrar nuestra charla, hace unos días se conoció una linda noticia sobre los avances de las intervenciones quirúrgicas en nuestro país, y fue esta operación en el Pereira Rosell a un bebito recién nacido, ¿no? Por laparoscopía, tenía una malformación en su intestino. ¿Cómo estamos en este tipo de avances y cómo quedamos parados con la región y con el mundo? Afortunadamente la formación de los médicos en general del Uruguay es muy buena. Es muy buena, el nivel es muy bueno y aparte el interés de especializarse es muy alto. Eso se da en especial en especialidades como las nuestras, quirúrgicas, en las cuales se están desarrollando continuamente técnicas nuevas y la gente va al exterior para tratar de acceder a esos conocimientos, los incorpora a nuestro medio y los va imponiendo, obviamente con las dificultades de que es un país con poca población, entonces hay pocos casos, es muy difícil lograr la experiencia, pero siempre con la solidez académica de gente que se ha formado seriamente. Y la cirugía pediátrica es una de las especialidades que se destaca justamente en esas cosas. Muchos colegas especializándose en el exterior, incorporando nuevas técnicas, en un ambiente académico adecuado, como es el Hospital Pereira Rosell, donde se juntan muchas cosas de la pediatría, de la pediatría intensiva, de los servicios de apoyo, anestesia pediátrica, pues todo es una especialidad y la cirugía pediátrica logran estas cosas, ¿no? Y realmente es un orgullo. Divino. Muy bien. Gracias por habernos recibido. No, al por contrario. haber venido, mejor dicho, y es un gusto haberlo recibido y por supuesto que a partir de ahora entonces creo que ustedes están como que más tranquilos y con parándose en otro lugar ya como gremio, ¿no? Sí, usted recordará que fuimos muy criticados cuando nosotros defendíamos algo que es la representatividad, una cosa tan intangible, ¿no? Porque, pero ¿y cómo? Y hacen conflicto. Pero la representatividad justamente lo que tiene que ver es a la defensa de los derechos y de las condiciones laborales de los trabajadores, cualquiera sea, en el ámbito en que son especialistas, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias. No, un placer estar con que ustedes pase muy y bien. estamos a las órdenes.